Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el seguro educativo. Creo que todos los que son papás, que tienen niños pequeños, tienen esta inquietud, nos lo han hecho saber y bueno, entendemos que a veces el seguro educativo es un poco difícil de entender qué cubre, qué no cubre, cómo funciona, cuántos años pago, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar del seguro educativo precisamente y vamos a platicar de la importancia del seguro educativo. Los temas que vamos a ver en esta charla, bueno, pues son precisamente lo que significa la educación en nuestro país, la educación en México, cuánto cuesta la educación universitaria hoy por hoy, los riesgos financieros o patrimoniales que como personas o como padres de familia tenemos al tener a nuestros hijos pequeños y vamos a hablar específicamente también del seguro educativo.
bueno, no quiero entrar en polémica de cuestiones políticas ni de cuestiones sociales. Definitivamente no es el tema de nuestra conversación, sino más bien hablar de lo que nos compete, que es cómo hacer que nuestros hijos lleguen a la universidad. Como acabamos de ver en el video, bueno, pues la verdad es que son estadísticas y las estadísticas pues no mienten. Las estadísticas nos dicen que muy pocos chicos van a llegar a la universidad. Entonces, proveerles la posibilidad de llegar a la universidad a nuestros hijos es una de nuestras obligaciones o de nuestras motivaciones tal vez, y no tanto como obligación, sino como motivación, como padres de familia. Y bueno, es importante que nos sentemos y hagamos este análisis precisamente. ¿Cuánto cuesta estudiar en México? Sabemos que hay educación pública y que hay posibilidades de estudiar en una escuela pública, pero como padres tal vez queremos prepararnos para algo más. Igual, si nuestros hijos estudian en una universidad pública, bueno, también van a tener gastos como son los materiales, y si tienen que trasladarse a otra ciudad a estudiar, pues también el hecho de vivir en otra ciudad para poder estudiar también implica un gasto, ¿no? O simplemente otro tipo de necesidades que a lo mejor nosotros como padres de familia tenemos y queremos darles a nuestros hijos. Entonces, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el costo promedio por carrera en una universidad privada en nuestro país va desde los 125,000 pesos hasta 1,200,000 pesos, siendo la más cara la carrera de medicina. Entonces, si queremos que nuestros hijos estudien en una universidad privada, pues tenemos que hacernos a la idea que el desembolso que vamos a llegar a tener como padres para cuando ellos estén en la universidad es bastante grande. Aquí hay un comparativo que hace precisamente esta, bueno, valga la redundancia, esta comparación entre varias universidades, y lo proyecta también hasta el año 2037. Entonces, vemos en este comparativo que el Tecnológico de Monterrey es hoy por hoy el más caro. Este es del 2019, pero del 2019 a la fecha no han cambiado mucho los costos. Así que podemos basarnos en estas tablas para tener una visión pues muy aproximada a la realidad. Tenemos la Universidad Anáhuac, La Salle, la UVM, la ITAM, la Ibero, la Universidad Claustro de Sor Juana. Estas son universidades de la Ciudad de México, pero bueno, más o menos las universidades de las diferentes ciudades del país pues no andan muy alejadas de estos precios. El TEC de Monterrey, por ejemplo, es una universidad que se encuentra en diferentes partes del país, tiene diferentes campus, ¿no? Igualmente la Salle, igualmente la UVM, la Ibero. Hay otras que son exclusivamente de la Ciudad de México, pero bueno, para comparativo nos sirve. Tenemos la UNITEC, que también es una universidad que se encuentra en toda la República, y la Universidad Latina. Entonces aquí podemos ver la UNITEC como una de las universidades más baratas, y bueno, pues el TEC de Monterrey, la Salle, la UVM como las universidades más caras. Ahora, ¿qué pasa si nuestros hijos quieren estudiar en el extranjero? Porque también esa es una, pues en nuestro mundo globalizado es una necesidad ya de preparación para nuestros pequeños. O sea, ya necesitan ellos salir y prepararse de una manera más global para poder tener mejores oportunidades. Entonces, si estás pensando que te gustaría que tu hijo estudiara en una universidad en el extranjero, ¿cuánto te costaría este estudio? Y por aquí nos vamos a encontrar primero con un comparativo más o menos de lo que vienen siendo, también igual es un promedio en cada país de lo que vienen siendo las carreras, o sea, el costo de las carreras. Por ejemplo, Canadá, de 9,000 a 13,000 dólares canadienses, pero este costo es por año. Si estamos hablando de que son eh, 5 años de carrera, pues entonces multiplicaríamos a lo mejor 9,000 por 5,
que nos da alrededor de $45,000 canadienses una carrera. A lo mejor no toda la carrera, a lo mejor 3 años en el extranjero, 2 años, ¿no? Hay muchas universidades en el país que tienen convenios de intercambios en los que inician estudiando en México y terminan estudiando en otro país. Estados Unidos, de 41,000 a $56,000 por año. Inglaterra, de 20,000 a $41,000 por año. Y bueno, en Alemania las universidades públicas son gratuitas y tan solo se contemplan pequeños montos a cubrir. Sin embargo, las privadas ascienden a 20,000 euros anuales. Ahorita el euro pues está prácticamente al costo del dólar. Entonces podríamos decir que alrededor de lo mismo que implica estudiar en Inglaterra, podría ser el estudio en Alemania. Pero no solamente es eso, el estudio o más bien la residencia de nuestros hijos en otro país, pues también implica pues otros gastos, ¿no? Como son vivienda, alimentación, gastos de transporte, materiales, pues tener una vida social, etcétera, ¿no? Entonces, los costos de la vida aproximados por países al mes, pues aquí te los pongo para que más o menos puedas hacer un comparativo y puedas hacer tus cálculos si decides o si quisieras más bien que tu hijo estudiara algunos años en el extranjero. Entonces, como lo podemos ver, pues no es nada barato. Ahora, quiero hablarte de los riesgos patrimoniales porque, pues sí, una cosa es lo que nosotros planeemos para que nuestros hijos estudien, pero otra cosa también es lo que va a pasar de aquí a que ellos lleguen a la universidad. Y la verdad es que nadie tiene la vida comprada y pueden pasar muchas cosas. Existen ciertos riesgos que también tenemos que pensar en ellos. Entonces, un riesgo patrimonial es aquel que implica una disminución o pérdida total o parcial del patrimonio de la familia como consecuencia de un evento que puede afectarle. Como que voy a ponerte este pequeño video. Yo me llamo Coral Sánchez, soy mamá de una niña de 4 años, casi 5. Trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de México desde hace 10 años, pero sin duda lo que más disfruto es mi faceta de mamá. A Fer lo conocí hace 10 años cuando entré a trabajar a la universidad. A finales de noviembre de este año cumpliríamos 7 años de estar juntos. Él era un hombre encantador. Conocerlo ha sido de las mejores cosas que me han pasado. Tú cuando decides estar con una persona y dices esto es para siempre, pues así no imaginas que va a haber un momento en el que el para siempre no va a llegar. Hubo momentos de mucha incertidumbre porque nosotros tomamos un par de días en descubrir que él había fallecido en un accidente por las características del accidente. Entonces piensas, ¿y si está secuestrado? Un montón de locuras pasan por tu cabeza con todo lo que viene, lo que sucede. Pero sin duda era, ¿y qué va a pasar mañana, no? ¿Y qué voy a hacer mañana con todo lo que implica una casa, una niña? Porque al final, pues la persona con la que has decidido compartir tu vida ya no va a regresar. Y la verdad es que fue como algo que alivió un poco todas esas ideas y todas esas incertidumbres que tienes en la cabeza. Porque al final de cuentas me permite asumir mi proceso de pérdida solamente como un proceso emocional, ¿no? Y eso me permite entonces a mí sanar las cosas que se tienen que sanar.
la verdad es que culturalmente no estamos preparados para asumir el futuro. No hay una clase, no hay una charla de familia en la que digamos, ¿y qué va a pasar en tanto tiempo, no? Es un hecho que un día vamos a faltar. Pero tener esta protección creo que le da a nuestra familia la certidumbre de que pensamos en ellos a pesar de que ya no estamos con ellos. Entonces yo creo que él estará muy tranquilo y muy feliz de saber que esa cobertura se ocupó para pagar este espacio donde vamos a estar muy tranquilas y a crecer, ¿no? Donde va a crecer su hija. Bueno, pues esta es uno de nuestros riesgos patrimoniales que tenemos, la pérdida de la vida. Y si esto sucede cuando nuestros hijos son pequeños, pues es muy catastrófico para los que se quedan, para los que se quedan a cargo. Otro de los riesgos que tenemos es la invalidez total y permanente. La invalidez es un riesgo bajo a nivel estadístico, pero es un riesgo catastrófico. Si llega a pasar, la verdad es que la pérdida de tantas cosas se hace presente y entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el ingreso que proveemos? Porque hoy por hoy generalmente somos proveedores, tanto el papá como la mamá. Entonces, si alguno de los dos llega a tener una invalidez, ¿qué pasa con el ingreso que provee? ¿Qué pasa con el cuidado de esa persona? Porque una persona con invalidez, pues definitivamente requiere de cuidados especiales. ¿Y qué pasa con las necesidades económicas tuyas, las propias, si ya no puedes trabajar? Entonces, este es un riesgo que definitivamente está latente. Eh, yo siempre le digo a mis clientes, imagina si tienes carro, generalmente aquí en México, no salimos si el carro no está asegurado, porque pueden pasar muchas cosas, se lo pueden robar, etcétera. Y entonces decimos, bueno, todo mi patrimonio familiar o todo el patrimonio que he hecho para poder tener un coche, pues sería muy malo que lo perdiera, ¿no? Entonces lo aseguramos. Y entonces yo les digo a mis clientes, ¿y por qué tú sí sales a la calle sin estar asegurado? Porque tú eres la persona que provee esa necesidad económica para pagar el coche. Entonces, no tendrías un coche sin ti o sin tu trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente, la primera persona o el primer bien que debemos asegurar es nosotros mismos, nuestra vida y por una situación de invalidez que llegáramos a tener. Estos son riesgos que tenemos que cubrir invariablemente cuando nuestros hijos son pequeños, porque tenemos a alguien que depende de nosotros. Ahora hablemos del seguro educativo per se, el seguro educativo, que es lo que a nosotros a lo mejor nos inquieta y nos mueve, ¿no? El pensar, ¿cómo voy a hacer para que mi hijo estudie cuando llegue a la edad de 18 años o parecido? Te voy a presentar dos opciones que Prudential tiene para que tú puedas asegurar los estudios de tu hijo, pero a la vez puedas asegurar estos riesgos patrimoniales que acabamos de ver, que es el fallecimiento y que es la invalidez total y permanente. Tenemos, por ejemplo, el seguro Bienestar Prudential Premium, así se llama, que te permite asegurarte desde el año 1 y hasta el año en el que tú requieras. Si tu hijo tiene, por ejemplo, 5 años o 3 años, pues a lo mejor asegurarte 15 años para que cumpliendo él los 18, tú puedas tener la devolución de tus primas, lo que pagaste, para utilizarlo precisamente para los estudios de tu hijo.
Entonces, de esta manera, tú tienes una suma asegurada fija que te va a permitir cubrir los riesgos de la invalidez y los riesgos del fallecimiento. Y que una vez terminado el plazo, en ese momento, se regresan todas tus primas. Haz de cuenta que el seguro, la protección te salió gratis. Se regresan todas tus primas que diste y se regresan para que tú las puedas utilizar en el pago de las colegiaturas de la escuela de tu hijo. También lo puedes usar para otras cosas, no necesariamente para la educación. Es un seguro que está pensado en cubrir necesidades que son muy similares a esto, ¿no? Por ejemplo, viviendas, si quieres comprar una casa u otras cosas, también lo puedes hacer con este tipo de seguro. Entonces, se asegura por un tiempo determinado y terminando ese plazo, se te regresan las primas que hayas dado. Y tenemos otro tipo de seguro que se llama Vida Prudential, en el cual el pago de primas es de un tiempo determinado, a lo mejor 10 años, a lo mejor 15, tú decides, y sigues asegurado por todo el tiempo que tú quieras, hasta los 101 años. Pero en el momento en que tú decidas cancelar, en ese momento se regresan todos tus valores garantizados. Entonces, al mismo tiempo que te estás protegiendo, al mismo tiempo que estás protegiendo a tu familia por fallecimiento o protegiéndote tú por invalidez, estás ahorrando para que en el momento en el que tú decidas tener el uso de esos valores garantizados, haz de cuenta que ese cochinito o esa bolsita que se llenó con todo el dinero que tú estuviste dando mientras pagabas primas, lo cancelas y se te regresa ese dinero que lo puedes utilizar para la educación de tu hijo. A mí me gusta mucho este tipo de seguro porque la temporalidad es abierta. No sabemos lo que pueda pasar en 10 años, en 12, en 15, en 20, probablemente para la fecha en el que nuestros hijos estudien, tenemos otras necesidades o a lo mejor ya cubrimos la escuela de nuestros hijos y no queremos utilizarlo para eso. Entonces te permite tener ese dinero como para usarlo para lo que tú quieras. Pensado sí en un principio para la educación, pero no necesariamente, o sea, específicamente para la educación. Es abierto tanto en necesidades como en tiempo y eso lo hace muy versátil y pues te ayuda sobre todo que no tienes que pagarlo toda la vida, sino solamente eliges tú el plazo de pago de primas desde 10 años. También lo podemos usar para gastos, para educación, para vivienda, para gastos de sucesión, incluso para jubilación o retiro. Muy bien, entonces, dado esto que estamos platicando, estamos viendo que pues el seguro de vida hoy por hoy es muy versátil porque te permite, por un lado, proteger a tu familia por cualquier situación que llegara a pasar, protegerte tú por invalidez y en caso de que ya no pudieras trabajar, tuvieras la posibilidad de tener un ingreso que te permita tener una vida más o menos cómoda. Y te permite ahorrar para los estudios de tus hijos, pero también puedes ahorrar y prepararte para tu retiro a la edad de 60 o 65 años. Entonces, como vemos, es muy versátil ya el seguro de vida y tienes todo este combo fabuloso que te permite cubrir todas estas necesidades. Ahora, vamos a hablar de las UDIs, porque es importante que este tipo de proyectos sean con inversión en UDIs. Las UDIs son unidades de inversión que se crearon en 1995 por el Banco de México y se crearon precisamente para obligaciones hipotecarias o créditos hipotecarios o cualquier otro crédito o cualquier otro acto financiero. Y bueno, su valor varía de acuerdo al aumento de los precios. Eso es lo interesante, que depende de la inflación. Lo calcula el Banco de México y como depende de la inflación, pues eso hace que la UDI no pierda su valor en el tiempo. Entonces, aunque haya inflación, aunque haya devaluación,
la UDI siempre va a estar actualizándose y eso va a hacer que tu dinero se proteja. Entonces, si vemos aquí esta gráfica, está la UDI desde que inició el 4 de abril de 1995 hasta la fecha que está aquí proyectado, que es noviembre 25 del 2022. Y si te fijas en esta gráfica, verás que la UDI aparece casi en línea recta, pero siempre ascendente. ¿Eso qué significa? Que tu dinero siempre va a estar protegido y siempre va a crecer. Entonces, si tú ahorita inviertes 100,000 pesos en UDIs, y dentro de 20 años los quieres retirar, esos 100,000, esas UDIs que tú invertiste van a valer lo que en ese momento tenga el valor de 100,000 pesos. O sea, si tú conviertes 100,000 pesos en UDIs, a lo mejor te da, no sé, 20,000. Bueno, ahorita la UDI está en 7.60. Vamos a hacer el ejercicio exacto. Entre 7.6 son 13,000 UDIs. 100,000 pesos son 13,000 UDIs. Entonces, si tú inviertes 13,000 UDIs ahorita, dentro de 20 años, esos 13,000 UDIs van a tener el valor de, no sé, 500,000 pesos tal vez. Van a tener el valor de los 100,000 pesos actuales. Entonces, tu dinero no va a perder valor adquisitivo. Y eso es lo más interesante de invertir en UDIs. A diferencia de la inversión en dólares, mucha gente le gusta la inversión en dólares, pero el dólar no olvidemos que es una moneda de un país extranjero que está supeditada a los vaivenes económicos de ese país, globales, y que pues esos países, el Estados Unidos, por ejemplo, pues también tiene inflación. Entonces, si el dólar sube o baja, puede subir o bajar mucho porque no depende de nosotros el control del valor del dólar. Sin embargo, la UDI sí depende del país, entonces del país donde vivimos, del país donde gastamos, del país donde ganamos nuestro ingreso, ¿no? Entonces, por eso es importante la inversión en UDIs. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, tenemos aquí nuevamente la tabla que vimos al principio, donde tenemos, bueno, los costos de las universidades. Vamos a tomar, por ejemplo, bueno, aquí vemos que el TEC de Monterrey tiene un costo de 1,185,000 y la Universidad Latina tiene un costo de 131,000. Vamos a tomar algo en medio, a lo mejor unos 500,000 pesos que yo pudiera o que pudiéramos pensar, ¿no? Para que nuestros hijos estudiaran y pagaran una universidad que les costara más o menos eso. Entonces, si nosotros decidimos ahorrar 500,000 pesos pensando en pagarle a nuestro hijo una escuela de 500,000 pesos o una carrera de 500,000 pesos, lo que vamos a hacer es a convertir esos 500,000 pesos en UDIs. Vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a dividir 500,000 pesos entre 7.60, que es el valor de la UDI al día de hoy, 23 de noviembre del 2022. Entonces, 500,000 entre 7.60 me da 65,789 UDIs. Si yo tomo un proyecto en el que yo ahorre 65,000 UDIs o que se me regresen 65,000 UDIs para dentro de 15 años o dentro de 12 años, 13 años, bueno, voy a tener cubierta esa universidad de 500,000 pesos para mi hijo. Aquí tengo un caso de un padre de familia. Vamos a ver el caso de un padre de familia de 32 años. Esto puede variar porque depende, el costo del plan o del proyecto depende de la edad del papá y depende también de ciertas características, si es masculino, si es femenino o si fuma o no fuma, ¿no? Y de también, obviamente, cuánto quiere ahorrar. Pero bueno, vamos a suponer un papá de 32 años, masculino, que quiere y que no fuma y que quiere ahorrar para tener para la educación de su hijo. Entonces, su hijo tiene alrededor de 3 años y entonces él tendría que ahorrar 15 años para que una vez que el niño cumpla 18, él pueda retirar el dinero y tener para pagar la universidad.
Vamos a ver el caso, por ejemplo, con el proyecto del Bienestar Prudential Premium que habíamos comentado. Son 15 años de pago y la suma asegurada van a ser 200,000 UDIs. La suma asegurada, acuérdate que dijimos que era lo que se paga al beneficiario si el asegurado fallece o si el asegurado queda con una invalidez, también se le paga esa cantidad. Entonces, 200,000 UDIs 200,000 UDIs por 7.60 que está el UDI ahorita, estamos hablando que esta suma asegurada es de 1,520,000 pesos a la fecha de hoy. Obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, la UDI se va revaluando y pues esa cantidad va a irse incrementando. La suma asegurada va a ir subiendo. Entonces, esta persona va a pagar 4,156 pesos, perdón, 4,156 UDIs al año. 4,156 por 7.6 me da 31,000 pesos al año. Más o menos, si lo dividimos entre 12, es alrededor de 2,600 pesos mensuales. Entonces, con 2,600 pesos mensuales que ahorre el papá durante 15 años, al final va a estar asegurado por 200,000 UDIs, pero al final, si no fallece, dentro de esos 15 años, que es lo ideal, él estará retirando por sobrevivencia 61,196 UDIs, que es más o menos lo que habíamos dicho ahorita que se requería para una universidad de 500,000 pesos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo con el mismo papá, 32 años, masculino, no fumador, pero ahora con un proyecto de vida pago primas 10. Este proyecto es de vida vitalicio, o sea que va a estar asegurado toda la vida mientras él no decida cancelar el plan, pero solamente va a pagarlo 10 años. Y aquí vamos a ver que el pago es de 7,531 UDIs anuales. 7,531 UDIs anuales por 7.6 nos da 57,235. Si lo divido entre 12 meses, es alrededor de 4,700 pesos al mes, más o menos. Eso es lo que estaría ahorrando. Pero la ventaja es que solamente lo va a pagar 10 años. Y va a retirar el dinero cuando lo decida. Aquí no hay un plazo fijo como en el proyecto anterior, que solamente eran 15 años y a los 15 años sí o sí se cancela y se le regresa el dinero. Aquí no, aquí va a dejar el seguro abierto en tiempo hasta la fecha en la que él decida cancelar. Si él decide cancelar a los 15 años, porque estamos suponiendo que su hijo tenía 3 años y a los 15 tiene 18, él estaría recibiendo 73,945 UDIs al cancelar el proyecto. Entonces, estuvo asegurado por 200,000 UDIs. En este otro estuvo asegurado también por 200,000 UDIs, pero aquí pagó 15 años y en este que acabamos de ver solamente está pagando 10 años. Estuvo asegurado por 200,000 y se le está regresando 73,000, un poquito más. En el otro se le regresaron 61,000. Entonces, pues sí, es lógico porque también acá pagó más. Entonces, como puedes ver, estos proyectos pues son muy interesantes porque al final de cuentas, de una forma o de otra, estás protegiendo tus riesgos patrimoniales de fallecimiento y de invalidez y a la vez estás ahorrando para la educación de tu hijo. Vamos a terminar de ver nuestra presentación para pasar a preguntas y respuestas. Y bueno, pues ya solamente me resta presentarte un pequeño video que quiero que veas. Baby, it's time to wipe those tears. Spring is coming, no one can stop the year. Antonia, qué gran oportunidad de vida es ser el padre de alguien tan especial como tú, hija mía. Lo mejor que me ha pasado en la vida
ha sido convertirme en tu papá. Algún día sabrás qué es eso y harás lo que sea por tu hijo. Al igual que yo hice todo lo que pude para que seas quien eres hoy. Te amaré por siempre. Tu papá. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Y bueno, definitivamente cada proyecto es muy hecho a la medida de cada persona. Entonces, si tú requieres un proyecto, si requieres que hagamos una asesoría especializada contigo, bueno, no dudes en contactarnos. Te dejo los datos aquí en los comentarios. Y bueno, pues síguenos y dale me gusta a este video para que llegue a más personas y más personas se puedan enterar de estas cosas que son muy útiles para la vida. No olvides que el seguro de vida es una responsabilidad que tenemos como padres con nuestros hijos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.